Saben, el cristiano ha sido llamado a vivir en medio de pecadores, en medio del peso de observar cada día el deterioro de la sociedad en que vive y la manifestación de los diferentes pecados, de la pecaminosidad de una sociedad sin Dios. Nuestro país se dirige posiblemente a final de este año a tener 1000 asesinatos en un año, lo cual es un récord para una sociedad que dice que está evangelizada y tiene 1,5 millones de evangélicos. Pero, ¿cómo enfrentamos a una sociedad sin Dios? ¿Cómo enfrentamos el peso de una sociedad sin Dios? Que es el título de mi sermón en esta tarde. El peso de una sociedad sin Dios. Hicimos una lectura y quiero que me acompañe nuevamente a la misma en la liturgia. Mateo 11, versículos del 25 al 30. El versículo 28 es uno de los versículos más utilizados en la evangelización. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿en qué contexto Jesucristo nos invita a la sociedad sin Dios a descansar en Él? A poner sus cargas en Él. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo para pedirte humildemente que perdones nuestros pecados, que en esta tarde tu palabra corra en medio de tu pueblo por el poder del Espíritu Santo, que llegue a los corazones de aquellos que no te conocen, que llegues al corazón de tu pueblo y avives a tu pueblo. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas adorado y glorificado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. El peso de una sociedad sin Dios. ¿Saben? Hablar de 1000 asesinatos en un país que no está en guerra es hablar de una guerra civil. Pero los pesos, las cargas que tenemos frente a la sociedad pecaminosa, que van creando mella en el ánimo del creyente, también tocan otras áreas, familias destruidas en nuestro país, padres que violan a sus hijas, una sociedad sin respuestas de parte de sus líderes políticos, una sociedad que nos pesa porque está sin Dios. Oh, hermanos, pero ¿cuántas veces el hombre ha intentado subsanar esa sociedad? Buscarle soluciones humanísticas a esa sociedad. ¿Sabe? Cuando Mahatma Gandhi salió de la India a estudiar, estuvo en Sudáfrica, y en Sudáfrica se dio cuenta de todo el discrimen racial que existía en una sociedad dominada inicialmente por la cultura inglesa y posteriormente por la influencia holandesa. Y allí le pesaba profundamente todo lo que sufría su pueblo
todo lo que sufrían las minorías por el pecado del ser humano, por el peso del pecado del ser humano. Buscó soluciones legales, buscó soluciones políticas, creó revuelos, creó cierta conciencia, pero es importante que usted sepa que si Dios no cambia el corazón del hombre, todas esas soluciones desaparecerán. Y el pecado nuevamente reinará en la sociedad. Por eso cuando Gandhi regresó a la India para su lucha de la independencia de la India, se encontró con un fenómeno muy interesante de la cultura hindú. Un fenómeno que crea un peso y surge de la religiosidad hindú. Las castas. Había una casta en particular, la última casta, los intocables. Así eran llamados, los intocables. Seres humanos que según la filosofía y la teología hindú, en sus reencarnaciones y karma habían terminado en una casta inferior, malditos, que no debían ser ni tocados. Y frente a ese concepto teológico, ante esa idea, ante ese peso que conllevaba esa pecaminosidad, Gandhi solamente pudo esgrimir, y esto es muy importante, argumentos legales y argumentos morales, porque su propia religión lo había traicionado. Cuando Cristo irrumpe en su ministerio público en Palestina, Cristo se enfrenta a una sociedad de muchos pesos, de muchas cargas. Una sociedad entristecida, una sociedad con hambre de Dios, pero al mismo tiempo alejada de Dios. Palestina fue establecida como provincia del Imperio Romano para el año 63 a.C. por el general Pompeyo. Y aquí tenemos el primer problema, el primer peso, la primera carga. Palestina, un país con orgullo nacional, Palestina, un país con orgullo de raza, es conquistado por un imperio el cual impone su bota política y su bota económica. Habían los impuestos directos. Por ejemplo, cada cual tenía que pagar un impuesto por las propiedades que tenían. Lo que nosotros llamamos acá el CRIM, se lo inventaron los romanos. Dios bendiga a los romanos por no decir otra cosa. Y estaban los impuestos por porcentaje por las compras o ventas, lo que nosotros llamamos el IBU. Eso era como una carga económica sobre la espalda de la sociedad de Palestina, porque no solamente era la carga económica, sino el peso, la carga de saber que un poder extranjero que no conocía a Dios imponía su bota sobre aquellos que decían que eran el pueblo de Dios. La clase alta se componía de los sumos sacerdotes, los jefes romanos, los terratenientes, ricos comerciantes,
los recaudadores de impuestos, los jefes de recaudadores de impuestos, la clase media eran los artesanos, los maestros de la ley, ciertos sacerdotes, y la clase baja eran los campesinos, los pescadores, los pastores, los enfermos, los pobres, los esclavos, los leprosos. ¿Dónde Jesús fue? Y usted dirá, ¿y por qué Jesús fue allá? El versículo 25, mire cómo nos dice el versículo 25 del capítulo 11 de Mateo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Versículo 26 nos dice, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Sabe algo, hermano? En medio de las dificultades que conlleva una carga de una sociedad sin Dios, no hay peor experiencia que aquella de no tener esperanza. En medio de las dificultades económicas, en medio del dolor y la tristeza, posiblemente de la muerte, de perder un ser querido, en medio y la tristeza de tú no estar seguro en tu hogar, como ocurre en Puerto Rico, de tú montarte con miedo en tu automóvil y entrar a tu casa con miedo, encerrarte, velar, en medio de todo eso, no hay peor situación que perder la esperanza. Algunos depositan su esperanza en los políticos. Los políticos. Los políticos. Pero otros recurren a la religión. Y ese era el problema de la sociedad de Palestina. Los campesinos, los pescadores, los pastores, los enfermos, pobres, los esclavos y leprosos, no tenían esperanza, porque la clase religiosa, la clase alta, se había despegado del pueblo. Y había un problema profundo en esa clase alta religiosa que adicionaba peso, carga a la sociedad de Palestina. Era que aparte de su enseñanza tergiversada de la Escritura, añadían sobre los hombros de la sociedad de Palestina nuevas reglas religiosas. Y no toques esto, y no hagas esto, y no comas esto, y no te muevas para aquí, y no te muevas para allá. Era una sociedad sin Dios, una sociedad de cargas económicas, una sociedad con una bota política extranjera y al mismo tiempo sin una guía espiritual certera. A esa sociedad llegó Jesús. La clase alta religiosa rechazó a Jesús, porque hay un fenómeno dentro de esta sociedad sin Dios. Que los religiosos, los dirigentes de Israel, se sentían dignos por sus esfuerzos del reino de los cielos. Y por lo tanto no le hacía falta nada. Y Jesús viene con su mensaje de confrontación, de arrepentimiento, y los jefes religiosos no se sentían aludidos. Por eso el versículo 25 dice, en una forma sarcástica,
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, estos que no quieren conocer a Jesús, estos que no quieren proclamarme como Mesías, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Jesús se acerca a aquellos pobres de espíritu, como dicen en las bienaventuranzas, aquellos que se sienten sin Dios, aquellos que sienten el peso y la bota del pecado, aquellos que reconocen que no pueden acercarse a Dios. El Padre decide revelarse a ellos, decide acercarse a ellos. Es un acto de la soberanía de Dios. Por eso es muy importante que usted entienda todos los versículos anteriores al versículo 28. Porque si usted lee conmigo el versículo 27, tiene un peso teológico increíble. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El acercamiento de Dios es un acto soberano a los pobres de espíritu. Es un acto soberano de Dios a aquellos que sienten el peso, no solamente de una sociedad sin Dios, sino una sociedad sin esperanza. La esperanza que tenían que darle los fariseos, la esperanza que tenían que darle los religiosos de Israel, estos que le dieron la espalda al pueblo, Jesús se revela a ellos. Por eso el versículo 28, cuando dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, es un llamado de Cristo a aquellos que Dios ha tocado, a los que dijo quiso revelarse, aquellos que reconocen su condición, su deterioro espiritual, que reconocen que la sociedad le ha dado la espalda a Dios, pero ellos le quieren dar el frente. Aquellos hermanos que se sienten trabajados, que no pueden con la carga de su pecado, que no pueden agradar a Dios con sus obras, aquellos que ya han rechazado la religiosidad de Israel, ellos quieren descansar, ellos quieren depositar su vida en las manos de Cristo. El versículo 29 parecería como si Jesús se contradijera. Después que nos invita a descansar, después que nos invita a que su esperanza sea Él, tú que has perdido la esperanza en tu vida, tú que lo has perdido todo, tú que has perdido la dignidad, oiga, y eso es lo que buscaba Jesús. Aquellos que eran rechazados por la clase dirigente religiosa que se supone que fueran pastores, que buscaran la oveja perdida, que buscaran aquel que estaba sin esperanza, sin Dios, que fueran por los montes, por los valles, por las quebradas, buscando a aquellos que estaban sin Dios, con el peso del pecado y de la sociedad sin Dios. Pero ellos no eran pastores, ellos eran profesionales religiosos. Ellos se vestían, como dice Cristo, con todas sus vestiduras religiosas, y Cristo le llamaba sepulcros blanqueados. Estaban muertos por dentro.
¿Sabe por qué no sentían el peso de su pecado? Hermanos, en la Escritura no hay cosa peor, no hay aspecto más terrible para una persona que no reconozca que es pecador. ¿Oyó? Que no reconozca el peso de su pecado, que no reconozca que es un miserable. Pero los fariseos no sentían ese peso, se sentían cómodos. Y Cristo le decía, diezman de todo, visten muy bien, les gustan los saludos en las plazas. Yo conozco unos cuantos religiosos que les gusta eso, yo en Puerto Rico. Que los saluden desde la televisión, que los saluden así por la radio, se creen artistas de Hollywood, sus iglesias están llenas de luces así de teatro, y cuando predican les ponen una luz roja y otra verde por acá. Ese grupo de payasos que hay en nuestra vida religiosa son los fariseos. Y no sentían el peso de su pecado porque habían creado nuevas reglas, dogmas de hombres. Y ellos las enseñaban y Cristo decía que ni ellos lo tocaban con un dedo. Eran hipócritas y seguros en su pecaminosidad. A esos Cristo no los buscaba. Cristo fue sarcástico con ellos, por eso le decía, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo vine a buscar a los enfermos, a los que tienen necesidad de médico, a los que necesitan la esperanza. Cristo dice en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe lo que era un yugo, hermano? Habían dos tipos de yugo. Estaba el yugo que se ponía a los bueyes, pero también estaba el yugo que se ponía sobre los esclavos. Y los dos yugos eran muy pesados, ¿oyó? Y Cristo te dice, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Y qué tenían que aprender de Jesús? Escucha, hermano. Aquel que era el primero estaba contento con ser el último en la sociedad, porque así veían a Jesús. Aquel que tenía el poder de destruir el imperio romano estaba dispuesto a sufrir la humillación por el imperio romano. Aquel que era maldecido respondía con amor. Aprended de mí, dice Jesús. Y añade en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oiga, pastor, pero usted nos ha dicho muchas veces que la vida cristiana es difícil. Claro que es difícil. Pero ¿sabes algo? La vida cristiana se convierte en una charada y en una mentira cuando tú intentas ganar tu salvación. Cuando tú intentas comprar a Dios, ese yugo se hace pesado, se hace difícil, se hace imposible, porque tú no puedes agradar a Dios con tus esfuerzos. Tus obras nunca podrán agradar a Dios. Cristo te invita, venid a mí, descansen en mí. Yo soy el que llevo tu pecado. Yo soy el que llevo tu justicia. Por eso mi yugo es fácil
y mi carga es ligera. Porque en la desesperanza, esa desesperanza que vivía en la vida de Zaqueo, aquel publicano que era rechazado por la alta sociedad religiosa que debió guiarlo y llevarlo a los pies de Dios, aquel que era odiado por la sociedad palestina por considerado un traidor y servir al imperio romano, ese que no tenía esperanza, un día se encontró con Jesús. Y oyó de un rabí, oyó de un maestro que se acercaba a los campesinos, a los pescadores, a los pastores, a los esclavos, a los leprosos. Y lo más seguro se preguntó, ¿se acercará a los recogedores de impuestos? ¿Se acercará a mí que no tengo ya esperanza y estoy muerto? Ese día, en medio de la sociedad sin Dios, que era la sociedad de Palestina, en medio de la alta jerarquía religiosa, en medio del rechazo del pueblo, ese día Zaqueo comprendió que el yugo de Jesús era fácil y ligera era su carga. Por eso Cristo pudo proclamar, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Si estás sin esperanza, Jesús es el único que puede darte la esperanza. Si estás sin Dios, Jesús es el único que puede comunicarte con Dios. Pero ¿sabes algo, hermano? Si estás cansado y trabajado, si las fuerzas ya no te dan, Jesús es el único que puede darte el descanso. En una sociedad sin Dios, en el peso de una sociedad sin Dios, nuestro único refugio es Jesús. Y cuando nosotros entendemos que nuestro único refugio es Jesús, oiga, no hay más nada que buscar. Amén. Gracias te damos, Señor, Dios verdadero, por tu palabra, única regla de fe y conducta. Atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón, y que nos fortalezca en medio de la adversidad. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.